opérculo torácico que conducen a la plexopatía braquial son el triángulo escaleno, que está delimitado por el escaleno anterior y medio y la primera costilla en la base, y el espacio del pectoral menor, el cual se encuentra relacionado porque puede conducir a una estrechez en el espacio subpectoral menor, generando presión sobre los vasos sanguíneos y el plexo braquial. Los bordes del pectoral menor incluyen el músculo pectoral menor y su unión tendinosa a la apófisis coracoides en la escápula en su porción superior. Se centra en las raíces nerviosas C5 a T1 que se interdigitan para formar el plexo braquial al cruzar debajo de la clavícula y sobre la primera costilla, y los nervios torácicos y frénicos largos que también surgen dentro de la región del opérculo torácico. Los nervios del opérculo torácico entonces comprenden el plexo braquial, que está conformado por las fibras nerviosas de C5 a T1 y se dividen en tres troncos. El superior, que está formado por la fusión de las raíces nerviosas C5 y C6, el tronco medio, que está compuesto por la raíz nerviosa de C7, y el tronco inferior, que se conforma por la fusión de las raíces nerviosas de C8 a T1. Los nervios adicionales de importancia entonces son el nervio frénico, el torácico largo y la cadena simpática cervical. El nervio frénico pasa de lateral a medial a medida que desciende a lo largo de la superficie anterior del músculo escaleno detrás de la subclavia hacia el mediastino, donde inerva el diafragma. El nervio torácico largo pasa a través de los músculos escaleno medio, donde sus tres componentes normalmente se fusionan para formar un solo nervio, y luego desciende para formar el músculo serrato anterior, para inervar el músculo serrato anterior, perdón. La cadena simpática cérvico-dorsal se encuentra a lo largo de la cara interna posterior de las costillas, y es importante que a nivel de la primera costilla la fusión de varios ganglios da como resultado la formación del gran ganglio estrellado. En cuanto a las variaciones músculo-faciales, entonces tenemos que la más frecuente es el músculo escaleno mínimo, que se origina en el plano del músculo escaleno medio y pasa entre varias raíces nerviosas del plexo braquial y se inserta en la primera costilla junto con el escaleno anterior. Por otro lado, existe un grupo de bandas faciales que atraviesan las raíces nerviosas, pues las raíces nerviosas individuales, y estas se unen a la primera costilla o a la fascia extrapleural. Es muy común encontrar una banda facial densa que cruza el origen de la raíz nerviosa de T1 por debajo de la primera costilla. Existen otras variaciones que son las óseas, de las cuales hablaré más adelante. En esta tabla se encuentra la clasificación de los 9 tipos de bandas fibrosas que se han descrito, que pueden atravesar el opérculo torácico y generar compresión de las estructuras, generando un síndrome de opérculo torácico neurogénico. En cuanto a las anomalías óseas, entonces tenemos que pueden haber costillas cervicales anómalas que ocurren aproximadamente el 0.45 y el 1.5% de toda la población, y hasta en un 5% de los pacientes con síndrome de opérculo torácico neurogénico. Y estas costillas pueden unirse como una fusión ósea inmóvil o como una articulación completamente desarrollada. Por otro lado, hay costillas cervicales incompletas que surgen como una extensión ósea o cartilaginosa de la vértebra C7, que no tiene una extensión para unirse a la primera costilla, y en ocasiones se unen más bien por una banda de cartílago o un tejido tendinoso. Y por otro lado pueden haber costillas rudimentarias o hipoplásicas que tienden a estar más altas en el cuello y a menudo se insertan en la segunda costilla en lugar del esternón. En cuanto a la histopatología, entonces existen dos anomalías principales. La primera es el predominio de fibras musculares tipo 1 y la segunda es la fibrosis endomesial. Las fibras musculares tipo 1 se caracterizan por ser de contracción lenta y componen hasta el 78% de las fibras musculares escalenas del paciente con síndrome de opérculo torácico neurogénico. Y esto se asocia a la atrofia o el pleomorfismo de las fibras de tipo 2 o de contracción rápida. Además, ocurre un marcado engrosamiento de la matriz de tejido conectivo que rodea las fibras musculares individuales en comparación al tejido conectivo que rodea las fibras musculares de un músculo normal.
Y en algunos casos puede haber anomalías mitocondriales que se presentan y que se observan en la distrofia muscular. En las imágenes de al lado encontramos entonces que las fibras del músculo escaleno se tiñeron con miosina y las fibras musculares tipo 1 son las que están teñidas, son las como que se ven como más opacas, y las tipo 2 las que se ven pues más marcadas. En la imagen B, que es la que corresponde a un músculo con síndrome de opérculo torácico neurogénico, se ve como hay predominio de las fibras musculares tipo 1 sobre las 2, y además se ve la fibrosis marcada, que es la que está resaltada con las flechitas, a comparación de la imagen A, en donde hay más en un equilibrio entre la anatomía, pues que debe ser normal. Los factores anatómicos predisponentes en el síndrome de opérculo torácico, pues entonces se dice que hay una combinación entre factores predisponentes y traumatismos previos en el cuello. Y los conceptos actuales indican que la anatomía normal del opérculo torácico sirve como un factor desencadenante del síndrome de opérculo torácico neurogénico, ya que las estructuras nerviosas que pasan a través de esta región son propensas a la compresión incluso durante actividades de la vida diaria normal. En cuanto a los hallazgos clínicos, entonces podemos encontrar traumatismos del cuello y lesión por esfuerzo repetitivo. La mayoría de los pacientes describen que generalmente ocurrió un traumatismo previo en la cabeza o el cuello o la extremidad superior, y que esto puede variar en un intervalo de tiempo que va de semanas hasta años. Y esto puede reflejar el marco de tiempo variable para que una lesión se produzca y se genere la compresión o la irritación sostenida que lleva a la compresión de la raíz nerviosa del plexo braquial. Entonces, el hallazgo clínico se basa en el reconocimiento, pues, del patrón clínico, que inicialmente debe estar dado por una sospecha diagnóstica, que se sustente por una historia clínica característica y una descripción de síntomas típicos, y que se debe complementar con el examen físico y algunos exámenes imagenológicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ninguna prueba diagnóstica tiene un grado de especificidad suficientemente alto para probar o excluir completamente el diagnóstico de síndrome de opérculo torácico neurogénico. Bueno, en cuanto a la demografía, entonces se sabe que el síndrome de opérculo torácico ocurre con mayor frecuencia en personas entre los 20 y los 40 años, que aproximadamente el 70% son mujeres, y que con mayor frecuencia ocurre en personas que o levantan objetos pesados, o tienen uso repetido de brazos en posiciones elevadas, o que sufren lesiones en la cabeza, cuellos o extremidades superiores, como lo dije anteriormente. Puede haber pacientes sin predisposición aparente, que pues tienen una variación anatómica o un antecedente de trauma, o que no tienen una condición médica que explique la sintomatología. En cuanto a los principales síntomas, entonces tenemos dolor y parestesias, cefalea, debilidad y atrofia muscular, discapacidad y algunos síntomas vasculares que aparecen también en compañía del síndrome de dolor regional complejo. Estos síntomas generalmente ocurren en toda la mano o el brazo y no tienen ningún patrón específico de aparición, como que se asocian a un nervio en específico. Entonces, es frecuente que existan síntomas en la mano, síntomas que van de la mano al hombro o al cuello o a la parte superior de la espalda. Y en muchos pacientes los síntomas de cuello y espalda suelen ser los más incapacitantes. También puede haber síntomas bilaterales, sin embargo, en estos casos, pues la extremidad dominante es la que se ve más afectada, y la otra extremidad generalmente se afecta con el tiempo como secundario a un mecanismo compensatorio por pues, uso repetitivo de esa extremidad, pues evitando usar la que más está afectada. En cuanto al examen físico, entonces la idea es buscar como los puntos gatillos de dolor. Entonces se suele hacer un examen físico en el que se palpa la base del cuello, generalmente yendo en dirección hacia los músculos que están comprometidos generalmente, y
se suele hacer uso de dos tests, el test de East y el test de Addison. En este video de aquí vemos cómo funciona el test de East, que pues se caracteriza por una elevación de los miembros superiores con este movimiento repetitivo de abrir y cerrar las manos, en las que el paciente generalmente indica la aparición de los síntomas. Normalmente un paciente con síndrome de opérculo torácico neurogénico no alcanza a resistir de 30 a 60 segundos cuando ya aparecieron los síntomas. Y cuando no hay dificultad para realizar el test, entonces se dice que el síndrome de opérculo torácico neurogénico es un diagnóstico sospechoso y lo que se debe hacer entonces es buscar una explicación alternativa para los síntomas que está generando el paciente. En cuanto al test de Addison, entonces lo que se hace es identificar, un segundo, lo que se busca es identificar la compresión. Vamos a quitarle el volumen. Listo. Lo que se busca es identificar la compresión posicional de la arteria subclavia al hacer amortiguación del pulso radial cuando el paciente inspira profundamente y gira el cuello de la extremidad hacia el lado contralateral a la afección. Pues también es importante saber que un signo de Addison positivo puede presentarse en un paciente en población general asintomática, o sea, no es característico necesariamente del síndrome de opérculo torácico. Bueno, por otro lado, entonces se puede hacer uso de imágenes como radiografías que son útiles para determinar si hay una costilla cervical o un proceso transversal anómalo en las vértebras cervicales. Sin embargo, pues que haya estos hallazgos no es significativo de un síndrome de opérculo torácico, entonces no es como la imagen de elección. La tomografía computada y la resonancia magnética también son útiles, sin embargo, pues lo que se usan principalmente para excluir otras afecciones responsables de los síntomas, y se ha encontrado que la neurografía por resonancia magnética es como la herramienta que más complementa el diagnóstico. Por otro lado está el bloqueo de los músculos escalenos, que es útil en pacientes con un diagnóstico ambiguo, porque pues no tiene mucha utilidad en un paciente en quien el diagnóstico ya está claro. Sin embargo, como lo dije anteriormente, las imágenes no son la herramienta gold estándar para el diagnóstico porque es netamente clínico. En esta tabla de aquí, entonces encontramos los diagnósticos diferenciales que pueden ir desde un síndrome de túnel del carpo hasta una artritis cervical o una afección del plexo braquial. Entonces es importante siempre tener en cuenta que pueden existir estos diagnósticos y tratar de esclarecerlos, ya sea con imágenes o con un examen físico muy dirigido. Esta tabla de aquí nos muestra entonces los criterios diagnósticos que se dividen en síntomas principales o en el historial clínico. Entonces, en cuanto a los síntomas principales, tenemos que debe haber dolor en el cuello o en la parte superior de la espalda o en el hombro o en el brazo y la mano, o que haya entumecimiento, parestesias y o debilidad en el brazo y la mano o los dedos, y que ese dolor debe ser o exacerbado por posición de elevación de los brazos o porque se exacerbe por uso prolongado y repetitivo de los brazos, o que se irradie hacia el brazo u otra región del tronco. Y en cuanto al historial clínico, entonces que los síntomas hayan comenzado después de una lesión ocupacional o un accidente, o que haya un antecedente de fractura o una lesión en nervio periférico ipsilateral sin que haya mejorado los síntomas, o que el paciente haya estado en tratamiento conservador o quirúrgico para síndrome de opérculo torácico ipsilateral. Es importante que sea ipsilateral para poder justificar el síndrome como tal. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento, el objetivo inicial es, bueno, se ha descrito que se trata principalmente con fisioterapia, y el objetivo inicial de la fisioterapia, entonces, es mantener y mejorar el rango de movimiento del cuello y la extremidad superior.
La fisioterapia entonces busca hacer una evaluación individual para ayudar a educar al paciente sobre fallas específicas que puedan estar contribuyendo a su condición, indicar un programa de ejercicios y posiblemente indicar el uso de vendajes o aparatos ortopédicos. Y las principales áreas de abordaje de la fisioterapia entonces van hacia el triángulo escaleno, el espacio costoclavicular, el área entre el pectoral menor y la apófisis coracoides. Bueno, la idea es utilizar una serie de ejercicios diseñados para relajar, es usar una serie de ejercicios diseñados para relajar y estirar los músculos escalenos que se combinen con hidroterapia o masajes u otras técnicas que le permitan al paciente sentir una mejoría pues en el momento y a largo plazo. Entonces, también es importante tener en cuenta que la fisioterapia normalmente no es como por un tiempo prolongado, sino que se puede llevar hasta que el paciente lo requiera. Por otro lado, entonces está el tratamiento quirúrgico, el cual pues tiene varios tipos de abordaje. Uno de ellos es el abordaje transaxilar, que pues tiene como su principal ventaja es que permite una disección quirúrgica pues pequeña, que permite hacer una incisión cutánea cosmética y que permite la exposición suficiente para realizar de manera confiable la resección de la primera costilla. Y este abordaje lo que permite es por lo menos hacer una resección parcial del músculo escaleno anterior y la identificación y remoción de la mayoría de ligamentos anómalos, bandas, fibrosas que puedan estar generando la compresión y así causando el síndrome de opérculo torácico neurogénico. Por otro lado, entonces está el abordaje supraclavicular, cuya principal ventaja entonces que permite una exposición más amplia de todas las estructuras anatómicas asociadas con la compresión del opérculo torácico y este permite una resección completa de los músculos escaleno anterior y medio y una neurólisis del plexo braquial con visualización directa de las 5 raíces nerviosas. En muchos casos se permite el alivio sintomático del síndrome de opérculo torácico neurogénico mediante una escalenectomía extendida sin necesidad de resecar la primera costilla, a diferencia de la técnica anterior que sí o sí se debe resecar la primera costilla. Y este método también permite la resección de las costillas cervicales, la primera costilla anómala y la primera costilla normal, pues en caso de que así se desee. Por otro lado, entonces está la tenoctomía del pectoral menor, que se usa principalmente en presencia de síndrome de hiperabducción o en pacientes con síndrome de opérculo torácico neurogénico persistente o recurrente. En cuanto al manejo postoperatorio, entonces tenemos que se usa la radiografía de tórax, está indicado el uso de opioides intravenosos y narcóticos orales, relajantes neuromusculares y AINES hasta que el paciente pues, pueda lograr un control de la sintomatología y pues se recomienda que se use que se evite el estiramiento por encima de la cabeza o pesados y la fisioterapia está indicada tan pronto como sea posible y por el tiempo que sea necesario. Esto para brindar al paciente como mayor comodidad o seguridad respecto al uso de la extremidad, puesto que se ha descrito que como presentan los síntomas, empiezan a evitar el uso de la extremidad, lo que puede llevar incluso hasta atrofia en algunos casos. Sin embargo, pues eso es como un hallazgo infrecuente. Bueno, la bibliografía que usé, entonces, principalmente del libro de Rutherford y este artículo de aquí que habla principalmente sobre el abordaje que se hace en el síndrome de opérculo torácico. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu presentación. No sé si el público, perdón, no sé si el público tenga alguna pregunta o alguna duda que nos quiera mencionar, nos la puede dar desde acá o también pues por nuestro grupo de WhatsApp, como les quede más fácil.
Bueno, Adriana, primero que todo, doctora Moscote, muchas gracias por esta excelente presentación. Creo que concreta y adecuada para completar este ciclo de revisión sobre el tema. Creo que genera bastantes inquietudes relacionados con los temas revisados anteriormente y especialmente con este que es el más frecuente de los compromisos del opérculo torácico, que es el neurogénico. Entonces yo quiero escuchar preguntas, inquietudes de los asistentes. Sí, doctora, Sin temor. aquí Laura tiene levantada la mano, no sé si ella quiera hablar. Ah, no, ya no. Bueno, nos llegó una pregunta por el grupo interno de WhatsApp que dice que cuál es la estancia hospitalaria en promedio para pacientes que tienen tratamiento quirúrgico del síndrome de opérculo torácico neurogénico. No, realmente son 24 horas al día siguiente de control. El paciente puede ser enviado a manejo ambulatorio, excepto que tengamos una ruptura de la pleura y pueda generar la necesidad de colocar un tubo de tórax. Otra situación es que anexo a esta intervención a los pacientes que tienen compromiso crónico, en esos que han tenido recurrencia. Una de las indicaciones más claras de manejo de la causalgia es la simpatectomía torácica. Y obviamente este procedimiento por toracoscopia requiere también el uso de un tubo de toracostomía. Entonces, si hay necesidad de este procedimiento adicional, la demora es que el pulmón expanda y que podamos retirar el tubo de tórax. Entonces puede prolongarse 48, 72 horas. Ustedes saben que se agota primero el tratamiento médico, manejo analgésico, cambios de postura, terapias. Entonces muchos de estos pacientes tienen un dolor crónico difícil de controlar y amerita que a veces asociado con clínica del dolor tengamos que ajustar su manejo para poder dar manejo ambulatorio, que sería otro de los motivos para retrasar el egreso. Pero definitivamente en una gran mayoría, por no decir todos, el egreso se genera en las siguientes 24 horas. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. La segunda es, ¿cuál es la probabilidad de secuelas en un paciente con difícil diagnóstico de este síndrome? Sí, miren que ya vimos los otros dos componentes, el arterial y el venoso. El componente arterial, obviamente la estenosis repetitiva puede llevar a la oclusión total de la arteria y además de liberar el estrecho del tórax con la resección de la primera costilla o la esclerectomía, requiere la realización de un bypass con vena o con injerto sintético anillado por la posición de movimiento. Si es una trombosis venosa, requiere igualmente intervenciones porque el edema, la circulación colateral, puede requerir de trombolisis, trombectomía y hasta reemplazo venoso de ser necesario para mejorar el linfedema y el edema del miembro superior. Y en el caso neurogénico, es bien importante, siendo el más frecuente, siendo el 90% de las etiologías, lo más difícil es cuando de manera crónica, con múltiples tratamientos, no enfocados etiológicamente a resolver la compresión del opérculo torácico, estos pacientes llegan de manera tardía, con recurrencia severa y con causalgia. Entonces el neurogénico, a veces a pesar de liberar y de hacer la neurolisis y todo el manejo de la zona, estos pacientes presentan causalgia y dolor recurrente. Como les decía, en estos preferimos practicar una simpatectomía, que es uno de los manejos claros de la causalgia.
Hay pacientes que han sido abordados por vía posterior, que no la mencionaba hoy la doctora Moscote, pero es una vía a nivel de escápula, bastante difícil la manipulación y el manejo muscular. Otros han sido abordados por vía anterior, con compresión persistente, si no fue, digamos, liberado completamente toda la zona de adherencias de ligamentos y de escalenos. Y a veces terminamos en un tercer procedimiento realizando la reducción de la primera costilla y liberando obviamente toda la zona del plexo. Esto obviamente son medidas desesperadas. Estoy esperando precisamente un paciente joven que en estos días me comentaron de cirugía cardiovascular pediátrica. Está en ese estado, con múltiples intervenciones y persiste el dolor neuropático. Posiblemente si fue resecada la costilla, pues tenemos que recurrir a la simpatectomía torácica derecha, si es derecho, o izquierdo, si es compromiso del lado izquierdo. Y esa es una forma de manejo, más el manejo de clínica de dolor. Obviamente estos pacientes tienen un componente psicológico, de aprensión, de difícil manejo. Son la mayoría de ellos jóvenes que llevan mucho tiempo, que requieren casi manejo psiquiátrico y psicológico más terapéutica de rehabilitación. Y esos son tal vez los más dramáticos, los que requieren un manejo interdisciplinario y en los que posiblemente de manera tardía el nervio ya quedó lesionado y la resolución completa de los síntomas va a ser muy difícil. Entonces, sí hay secuelas que a veces, a pesar de que podamos ofrecerle todas las formas de terapéutica, persisten con dolor crónico severo, que se vuelve a veces para el paciente incompatible con la calidad de vida. Y afortunadamente tenemos hoy recursos como manejos de lisis, manejos de catéteres y electrodos de estimulación central neurológica, como se hace con clínica de dolor y con neurocirugía, y podríamos aliviar esos síntomas finales. Pero son casos, como les digo, muy especiales y muy dramáticos. Listo, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene referida a que si es posible encontrar una relación entre este síndrome y un paciente que manifieste dificultad para dormir o para conciliar el sueño, sería, me imagino. Sí, yo creo que hay una situación dramática, que es el compromiso del plexo braquial y los nervios escapulares, los nervios que irradian toda la región deltoidea y compromete también algunos nervios de la región cervical hacia los músculos y especialmente hacia el músculo pellejero y músculos superficiales o el platisma del cuello. Se asocian a cefalea tensional, o sea, el complejo del hombro, así sea por compresión de las raíces nerviosas a nivel de los espacios intervertebrales. Saben que es una extensión grande entre C5 y T1. Y entonces puede mezclarse muchas cosas, ¿no? Hay pacientes con cifosis severa, con artrosis, en los pacientes mayores, donde es muy difícil aislar síntomas de otra etiología. Pero efectivamente en jóvenes, los que uno ha podido valorar crónicos con dolores desesperantes, es nocturno y es diurno y puede tener componentes de alivio parcial. Recurren a todos los medicamentos que han sido posibles, complejo B, y realmente la mejoría es parcial. Y esto trastorna completamente su ciclo de sueño, trastorna su comportamiento en la vida y terminan en análisis psiquiátrico y psicológico la mayoría de ellos. Y obviamente el trastorno del sueño asociado a la neuropatía es severo. La neuralgia y el componente de la placa motora ocasionado por el nervio sensitivo es
es severo cuando hay compromiso mayor de todo el plexo, hay compromiso motor y de movimiento, que sería como el extremo más grande de la lesión. Listo, muchas gracias, doctor. Y nuestra última pregunta es que si pueden existir síndrome de opérculo torácico mixto y si su manejo tiene alguna consideración importante. Sí, miren, afortunadamente, el hecho de que la etiología de los síntomas sea neuropático, afortunadamente esta zona, dependiendo de si los vasos arterial y venoso acompañan el nervio, en la primera entre el escaleno medio y el escaleno anterior, o entre el escaleno medio y el escaleno posterior. Ahí hay variaciones anatómicas, pero esa es una de las ayudas cuando hacemos estudios con imágenes vasculares y podemos demostrar medidas con maniobras para opérculo torácico. Es difícil demostrar la compresión del nervio y la mayoría de las compresiones se demuestran sobre los vasos. Es más fácil inyectar con contraste el vaso venoso o arterial y realizar la maniobra, o sea, desencadenar el pinzamiento con las maniobras que están descritas y de esta manera hacer positivo el diagnóstico. Hacer potenciales evocados y test que hacen en fisiatría para el diagnóstico de nervios y de conducción. A veces pueden dejar dudas, pero la evidencia anatómica con las maniobras sobre los vasos, ya sea por angiografía, fluorografía o una tomografía con reconstrucción tridimensional, nos permite con maniobras, o sea, haciendo un estudio activo. Lo difícil es hacer un estudio pasivo sin indicarle al técnico y al radiólogo qué es lo que estamos buscando. Si lo indicamos adecuadamente, pues es fácil demostrar este pinzamiento porque compromete obviamente todo el paquete vasculonervioso y con evidencia vascular vamos a confirmar la sintomatología neurológica. La variación anatómica es difícil, saber que el nervio pasa acompañado de la vena o de la arteria. Como es el más frecuente, pues tenemos que acompañarnos de algunas imágenes vasculares. Así el paciente no tenga pérdida de pulso y no tenga trombosis venosa. Entonces, encuentra uno dilataciones postestenóticas tanto en la arteria como en la vena y zonas de estenosis arteriales que pues al examen clínico pueden presentar pulsos presentes, pero con imágenes vasculares con maniobras van a demostrar la estrechez y la compresión a nivel de este canal. Listo, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Con esto concluimos la sesión de preguntas. No sé si alguno tenga otra adicional, alguna inquietud o sugerencia, pero por ahora no nos hicieron llegar ninguna más. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que hemos completado una bonita revisión. Creo que muy completa a un tema que para muchos es desconocido y realmente es un tema que nos debe cuestionar cuando tenemos sintomatología dolorosa en estos pacientes y cuando presentamos, siendo una minoría, en menos del 5%, en algunos casos venoso y menos del 2% arterial, pero pensar en esta etiología. Entonces, yo les agradezco mucho y creo que ha sido satisfactoria la revisión. Nos vemos el jueves. Sí, señor doctor. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo jueves con un conversatorio acerca de isquemia mesentérica aguda. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por conectarse. Nos veremos en la próxima ocasión. Gracias, doctor, por su asistencia. Muchas gracias.